situación bastante insólita y además también repudiable es la de la legisladora santafesina Amalia Granata. Amalia Granata ha tenido declaraciones sumamente ofensivas, violentas, como las siguientes vinculadas a las personas trans. Entonces me parece que hay prioridades del Estado. A mí, discúlpenme que sea dura, pero mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans. El trans no es incapacitado por ser trans. El trans tiene manos, pies, cerebro. Pero no les da trabajo a todo el mundo, Amalia, no les dan trabajo. Bueno, un desconocimiento supino, obviamente, de lo que es la realidad de las personas trans en la Argentina y en el mundo. Pero Franco Torcha, periodista, siempre muy atinado con respecto a las opiniones y comentarios que vierte en relación a estas temáticas que conoce y muy bien, dijo en Todas las Tardes por Canal 9 lo siguiente. Amalia Granata es delincuente a mi criterio porque también con estas declaraciones viola la ley antidiscriminatoria que rige desde el año 2015 en la ciudad de Buenos Aires. Y como estas declaraciones las hizo en estudios de televisión de la ciudad de Buenos Aires, también está delinquiendo y está una funcionaria pública, una legisladora provincial, reitero, violando también la ley antidiscriminatoria. Bueno, y la demócrata de Granata, como no le gustó esta declaración, esta opinión, esta afirmación de Franco, directamente ayer anunció que le inició acciones legales por el delito de calumnias e injurias. Bueno, estamos en comunicación con Franco Torcha para conversar sobre este tema. Franco, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Diego? Qué bueno escucharte, muchas gracias. Lo mismo, gracias a vos por atendernos. Franco, primero, ¿cómo tomaste esto de que una legisladora, frente a esta afirmación tuya, lo primero que haga es salir a hacerte un juicio por calumnias e injurias? Como una afrenta institucional gravísima, toda vez que un funcionario público avasalla a un periodista, y esto lo vemos muy seguido, digamos, ¿no? O en redes sociales, o con declaraciones públicas, etcétera, cunde, no solamente, a ver, se invade la discusión es tomada por un repudio total, ¿no? Entonces yo creo que estamos una vez más, como se trata de una funcionaria pública que es una diputada provincial, estamos en un hecho de gravedad institucional muy grande. Yo soy un periodista, también soy algo así como un ciudadano, si se quiere, no sé, sí. No tengo ningún tipo de poder y sobre todo no soy funcionario público, entonces esto debe ser leído a mi criterio como, casi me atrevería a decir, no sé si le corresponde la tipología legal, pero una suerte de incumplimiento del deber de funcionaria pública en este caso. Lo que ocurre es que ignora las leyes, además, ahí sí me atrevo a decir incumplimiento del deber de funcionaria pública, porque ignora las leyes vigentes, ignora el Estado de Derecho de la Argentina en este sentido. Entonces estamos ante una legisladora que ignora las leyes y que cuando no le gusta algo, como vos acabas de hacer, lo primero que piensa, de resumir, perdón, lo primero que piensa es que puede efectivamente iniciarme un juicio que seguramente se inició y yo todavía no me noticié, pero que, insisto, dada la asimetría de poder, Diego, dada la asimetría de poder, estamos hablando de una funcionaria pública. Yo sé que a buena parte de la audiencia seguramente a Amalia Granata no le parece una funcionaria pública, pero quiero recordar que es una funcionaria pública. Claro. Porque estamos acostumbrados a que sea un personaje que no sé, que invade los medios, que va a programas, participó de reality shows, o que el periodismo muchas veces la llama mediática. Es una funcionaria pública, tiene deberes de funcionaria pública, es legisladora provincial. Estamos ante eso fundamentalmente, por lo cual es una afrenta gravísima institucionalmente. Franco, vos en el audio que pasamos recién argumentabas la cuestión de por qué la llamaste en un caso muy específico delincuente. ¿Podrías ampliar esa afirmación? Sí, sobre todo porque para la ley antidiscriminatoria que rige en la ciudad de Buenos Aires, la discriminación es un delito. Esto está en la letra de la ley. Entonces yo instalo la pregunta de aquel que o aquella que comete un delito, ¿qué es? Bueno, es una delincuente. Además, en este caso la delincuencialidad está dada por yo diría por la serialidad o por la sistematicidad con la que esta funcionaria pública insiste con estos discursos. No es la primera vez. Yo a Amalia Granata la he visto en livings de televisión insistentemente denostando, por ejemplo, a las niñeces trans, con comunicadores
que hacían caso completamente omiso, la dejaban hacer y deshacer sin retrucarle nada. Durante años le escuché realmente querer, diría yo, acabar con la experiencia de aquellos niños, aquellas niñas que están hoy experimentando su identidad de género desde los primeros años de vida y de acuerdo a las leyes y a la posibilidad que en este sentido otorga nuestro Estado. Entonces, es decir, esto viene ya en estas son una serie de intervenciones, culminan en esta que por alguna razón tuvo mayor repercusión que otras, pero también entonces hay que decir que no es un exabrupto, que no es una tangente, que no es un delirio de un momento, viene trabajando en este sentido e instaurando estos discursos hace mucho tiempo, y eso no es casual, eso responde a la lógica de su estructura política y del financiamiento de su estructura política, porque bueno, hay sectores neopentecostales y evangelistas detrás de la instalación de figuras como Granata en la política. Franco, te saluda acá Galia. Quería preguntarte, porque salió a hablar Álvaro Sicarelli, que ahora es vocero de Amalia Granata, a decir, si hay alguna prueba de que Amalia no es transfóbica o homofóbica, soy yo. Justamente lo dice porque él salió del closet hace muchos años, y salió a decir que había personas que formaban de colectivo LGBT que ocupaban parte de su equipo, tareas estratégicas centrales. ¿Qué relación, no? ¿Y cómo analizás cuando sale alguna persona por ahí de la comunidad a decir este tipo de declaraciones, y más si forma parte de su equipo? Bueno, ser gay, ser trans, ser lesbiana, ser intersexual, no es condición sine qua non de nada. Es decir, sobre todo, además, no es condición sine qua non de compromiso o de promoción de derechos o de activismo o de conciencia, ¿no? Respecto a estos temas. Está clarísimo. Hay una frase muy popular que seguramente ustedes conocen y la leen muy a menudo, que es lo puto no quita lo facho, ¿no? Es decir, en otras palabras, estoy diciendo lo mismo, pero no solamente porque estoy tratando de dar cuenta de un fascismo, no. Estoy diciendo que efectivamente si trabajás para la población LGBT, estás muy comprometido con la promoción de derechos y a pesar de los derechos o más allá de las leyes, también con un sinfín de situaciones de vida que en nuestro país siguen siendo de calamitosas para abajo. Entonces nunca alcanza con ser gay, no alcanza con ser lesbiana, no alcanza con ser trans, para no ser ni homofóbico, ni lesbo-odiante, ni transodiante. Creo que estamos ante un caso así. Efectivamente, hay una tensión política muy fuerte detrás de esto, no podemos ignorar eso. Insisto, son discursos que vienen siendo muy instalados por estos sectores. Hay otros políticos que no son conocidos, como Amalia Granata, que están haciendo lo mismo de forma muy seriada en este último tiempo, por lo que, bueno, se trata efectivamente de poner en evidencia esto mismo y de intentar desactivarlo. De vuelta, en el caso específico de Granata, siendo funcionaria pública como es, su agente de prensa o demás, bueno, quizás también sean personas que estén recibiendo ahora dinero del Estado, un sueldo público, etcétera, pero están efectivamente haciendo caso completamente omiso de nuestro Estado de Derechos. Y la discusión que quieren llevar adelante es que estas leyes se deroguen, y en el caso puntual de Granata, ella habla y mucho desde sin mencionarla, de la provincia de Santa Fe. Y la provincia de Santa Fe tiene una ley que yo quiero recordar, si me permiten al aire, contra la que ella está obviamente saltando, que es una ley que conocemos como la Ley de Reparación Histórica, y que en la provincia de Santa Fe estipula que algunas mujeres trans y algunas travestis que fueron víctimas de la dictadura militar y en ese sentido, claro, de la represión, pero lograron sobrevivir, están hoy vivas, que son muy poquitas, como ustedes imaginarán, Claro. tienen una pensión del Estado. Entonces, es eso para lo que fue puesta en ese sitio, y otros legisladores también, en una provincia complicadísima, ¿no? Uh-huh. Como Santa Fe, Amalia Granata. Fue puesta efectivamente para desincentivar e intentar la derogación de todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, la ideología detrás de esto, o la mercancía política detrás de esto, es la restauración del binarismo de género, de la familia tradicional, y de una serie de valores que permiten, obviamente, cierto predominio religioso. Entonces, estamos efectivamente ante una trama de poder muy compleja, que no es una pavada,
que no es una pavada en absoluto, que es muy preocupante. Y bueno, no, imagínense que yo como periodista que hace diversidad sexual hace muchos años, no voy a permanecer casado, ¿no? Está claro, y además aprovechamos el momento para solidarizarnos con vos, porque este juicio mordaza que te inicia una funcionaria pública es claramente inaceptable, ¿no? Teniendo en cuenta que vos vertiste una opinión y la sustentaste. Esa opinión, en todo caso, ella deberá dirimir vía los medios de comunicación esa afirmación que vos hiciste e intentar refutarla con sus herramientas. Sí, perdón, Franco. No, ustedes, vos, Diego, Galia, vos también, ustedes hacen mucho periodismo vinculado a la política y a la economía, y leen, y saben, y abordan cuando, no sé, un ministro de Obras Públicas fue tildado de delincuente, doy un ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y demás, esto pasa permanentemente con la economía y con la política, ¿no? Y en la mayoría de los casos, los funcionarios obviamente no inician acciones legales. Quizás en otros sí, pero en la abrumadora mayoría no. ¿Quién no se atreve a decirle delincuente hoy a alguien que haya estado involucrado en alguna causa de corrupción? ¿No? Muchos periodistas. Ahora, como estamos hablando de derechos humanos, y los derechos humanos en nuestro país, y derechos humanos esenciales, todavía son discutibles, increíblemente, son una materia lábil, ¿no? Como si no fueran una materia dura, como es la guita o como es el fútbol, ¿no? Pareciera que, como son lábiles, son judicializables para cualquiera. Pues no, porque esto busca un efecto disciplinador. No solamente, en todo caso, censurarme a mí, por decirlo de una manera exagerada, también que de ahora en más nadie se atreva después de mí, ¿no? Queda claro, es Franco Torcha, periodista. Franco, gracias por la entrevista. A ustedes les mando un abrazo a ambos, gracias. Un abrazo grande, chau.